Buenas noches y esta es otra edición de Sentido Común. ¿Cómo les va? Qué semanitas, qué trajinar, qué... Todos los días con una novedad. En este caso, bueno, recién el Senado de la Nación hace unos instantes, hace una hora exactamente, definió que el decreto de necesidad y urgencia fijado por Javier Milei, en el cual decretó el nombramiento de Ariel Lijo y García Mansilla, debía ser discutido, y acá ya mi invitada me está diciendo no, directamente rechazaron los pliegos de Lijo y García Mansilla. Lijo tenía ya la aprobación de la Comisión de Acuerdos del Senado, García Mansilla no lo tuvo, nunca lo trataron a ese pliego. Sin embargo, a los dos, en dos votaciones diferentes, le dijeron: ustedes no pueden integrar la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué es tan importante una Corte Suprema en momentos donde cualquier cosa que pase dentro o fuera del Congreso, dentro o fuera de las instituciones que nosotros creemos indispensables para la democracia, no tienen ningún valor? No, al contrario. Gracias por venir, primero. ¿Cómo estás? Buenas noches. No, al contrario. Vos fíjate que en los últimos años el Poder Judicial tomó una relevancia que nunca la tuvo. Hay definiciones, fallos del Poder Judicial que son prácticamente actos administrativos. Y hay una queja constante de la política, imputando al Poder Judicial de hacerse cargo de actos que no le son propios o de actos que son políticos y por lo tanto no deberían ser judiciables. Pero el problema es otro. El problema es cuándo llega la justicia. Esta es la pregunta. ¿Cuándo tiene que intervenir un juez? Cuando hay un problema. O sea, cuando no lo podés resolver y entonces vas a la justicia. Y esto pasa en todo sentido, ¿eh? Se habla de la inseguridad. ¿Cuándo entra el juez? Cuando el delito está cometido. Tenés un conflicto civil de divorcio. ¿Cuándo entra el juez? Cuando no tuviste capacidad de resolverlo en el fuero privado. O sea, el juez siempre entra cuando el problema ya está. ¿Cuándo entran los jueces a definir cuestiones políticas que debería definirlo la política? Cuando la dirigencia política no tiene la capacidad de hacer las cosas correctamente, como lo dice la Constitución. Para eso el político tiene que trabajar muchísimo, no tiene que tener tantos humos de grandeza y saber que en una negociación es win-win. O sea, no existe la negociación donde uno gana y otro pierde, tienen que ganar todos. O perder todos. ¿Me entendés? Entonces, lo que está pasando con la intervención judicial es que la justicia no decide. Por eso la política no decide. Por eso es tan saludable que el Senado haya tomado su rol, no lo haya renunciado, haya tenido la capacidad. Lo lamentable es que llega después que el presidente hace un DNU. ¿Ese DNU estaba bien? Porque dice que fue en el límite de la legalidad, porque todavía no funcionaba el Senado. No, vamos a ver. Primero, el examen de legalidad del DNU lo tiene que hacer la política. Fíjate lo que estábamos hablando. O sea, no la da la Corte a la legalidad del DNU, la tiene que dar la política cuando aprueba o rechaza el DNU. ¿Cuántos DNU vos viste que apruebe y rechace el Congreso? Muy poquitos. Uno solo, creo, en este último tiempo, que fue el tema de la inteligencia y la CIDE. Claro, pero no, la inteligencia y la CIDE, después hubo otro, que el Poder Ejecutivo... No, esa fue una ley. Ese fue el único. El de la CIDE, exactamente. Entonces, acá lo que debió pasar con el DNU, por eso yo te dice, no, vos dijiste el DNU, es que el Senado y la Cámara de Diputados rechacen el DNU. ¿Me entendés? Claro, era... O sea, ¿está previsto en la Constitución que haya jueces en comisión? Sí. Sí. ¿Me entendés?
Ahora, vos lo que tenés que hacer cuando el presidente mete el DNU es tratarlo inmediatamente y no permitir que el DNU tenga efecto jurídico, porque lo que pasa con los DNU, conforme a cómo está redactada la legislación, es que todo el periodo que duró el DNU, todos los actos tienen juridicidad. ¿Qué quiere decir eso? Que los actos fueron válidos, no es que vos volviste todo para atrás. Hacemos un punto ahí. Vayamos por parte, como dice Jack el Destripador. García Mansilla, que es el único juez nombrado por ese DNU que ingresó a la Corte Suprema de Justicia y que ya emitió un fallo, ¿qué debe hacer ahora? ¿Renunciar? ¿Irse? ¿Ese fallo que firmó es válido? Sí, ¿no? es válido. A ver. ¿Y los que pueda firmar en el futuro? También son válidos. Entonces se tiene que quedar. No, no es que se tenga que quedar. Se puede quedar. Hay una cuestión de un cuestionamiento ético. A ver, el doctor García Mansilla es una persona honorable que tiene una trayectoria académica muy importante. García Mansilla no es cualquier persona en la Argentina, en el mundo del derecho. Lo que sucede es que lo que los senadores argumentaron incluso hoy es la contradicción de él, que frente a la audiencia dijo que el decreto para nombrar en comisión a los jueces de la Corte era legal, pero que él no estaba de acuerdo, porque no era ético. En realidad, el cuestionamiento que hay al decreto es más ético que legal, porque te reitero, el cuestionamiento legal lo tienen que definir los diputados y los senadores, dándole validez o rechazando el DNU. Si no lo hacen, el DNU es legal. Entonces, su designación por decreto es legal. Es legal, yo no le encuentro inconstitucional. Y eso que dicen, si no se va, lo que haga, no. Ahora lo que tienen que hacer los diputados y los senadores es tratar el decreto. Ya está, ya le dijeron al Ejecutivo, los dos candidatos no sirven. Ahora lo que tienen que hacer es tratar el decreto, porque si no... ¿No pueden encontrar un librito en alguna biblioteca perdida por ahí y decir, no, todo lo que hace este señor, que ya fue, el Senado le dijo que no puede estar ahí, es nulo? El derecho es la mitad de la biblioteca para un lado, la mitad de la biblioteca para el otro. Yo no lo acomodo a lo que yo quiero. Yo trato de ser lo más imparcial posible. Dentro de esa imparcialidad, digo, la invalidez del decreto la dan los diputados y los senadores, porque se trata de un decreto de necesidad y urgencia. Y la Constitución y la legislación es clara a la hora de decir cómo se define la legalidad de un DNU en los términos de oportunidad, mérito y conveniencia, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el DNU es una facultad que la Constitución le dio al presidente en determinados casos. Entonces, vos cuando analizás el DNU, vos no tenés que analizar el contenido del DNU, vos lo que tenés que analizar es si hubo urgencia, si hubo necesidad. ¿Había urgencia, había necesidad? No, nada de eso. Pero lo tienen que decir votando, no comentando. Otra cosa. Yo puedo decirte, o lo que sostuvo el propio Poder Ejecutivo en el decreto, por esto y por esto, porque ellos lo dijeron en el decreto, ¿me entendés? Yo puedo decirte que no, yo denosto todo lo que sea DNU, te imaginarás. Pero no somos nosotros somos comentaristas. La definición de la legalidad lo tienen que dar los diputados y los senadores, tratando el DNU. La otra pregunta que yo me hago es, entonces, García Mansilla, nombrado por DNU, está bien nombrado. Ariel dijo, si quiere entrar a la Corte no va a poder entrar ahora. Por este año no. ¿Por qué? Si también fue nombrado por DNU. No, porque no se trató el DNU. Lo que se trató fueron los pliegos. En este caso el de pliego. Claro, lo que el Senado trató fueron los pliegos. O sea,
esa propuesta originaria del presidente que estaban dando en el Senado, pero en los términos de lo que es el Senado, seguramente con negociaciones que nosotros ni nos imaginamos. ¿Quiénes pudieron haberse sentado y quiénes pudieron haberse comprometido y qué compromisos pudieron haber habido? Pero en realidad había una negociación en marcha, por eso los senadores dicen el DNU no debió haber sido, porque nosotros estábamos trabajando, y lo dijeron hoy también en algunos discursos que yo escuché, estábamos trabajando en el pliego. Y de hecho había habido ya un dictamen afirmativo para uno de estos jueces. Había un dictamen presentado, el de las 9 firmas a favor del hijo. Bien. Ahora sí la pregunta más incómoda, porque no tiene nada que ver con lo técnico, no tiene nada que ver con lo legal, no tiene nada que ver con lo constitucional. ¿Por qué tanto cagazo para nombrar un juez como Lijo o rechazar a un juez como Lijo? Yo creo que lo que hubo fue negociación, yo no creo que hubiera cagazo. Claramente hubo una oposición a su nombramiento que devenía fundamentalmente del PRO. Todos sabemos que el que más se oponía era Mauricio Macri. Me imagino que por algunas cuentas pendientes, por algunas causas, creo. Pero la realidad es que... Como lo hacen dueño casi de Comodoro Pi, como lo hacen el hombre que digita toda la interna judicial del Palacio. ¿Sabés cuál es el problema que hay ahí? Y ahí los senadores tienen mucha responsabilidad. El problema que hay ahí adentro es que muy pocos jueces tienen muchos juzgados. O sea, vos tenés jueces que tienen 2 o 3 juzgados porque faltan nombramientos. Acá hay un problema que empezó cuando la Corte, con un fallo que invalidó la ley del Consejo de la Magistratura, se empoderó en el Consejo de la Magistratura dándole validez a la vieja ley en donde la Corte presidía. ¿Me entendés? Entonces, una decisión judicial que frente a la falta de los consensos políticos para dar una ley, sigue vigente la situación totalmente irregular, creo yo, porque realmente es impresionante. Vos decís, no solo tenés 3 jueces en la Corte, sino que además tenés uno de ellos presidiendo el Consejo. ¿Me entendés? Una locura total. ¿Vos decís que la Corte no quiere que se amplíe la cantidad de jueces? No, yo federales? lo que creo es que la dirigencia política está cometiendo el terrible error de no pagar los costos políticos de los acuerdos políticos que hay que hacer para completar la institucionalidad de este país. Este país tiene... Lo hace? Si hace por lo menos 10 años que hay jueces sin yo te puedo decir, o juzgados sin nombrar. Yo te puedo decir algo en lo que yo participé. Cuando el kirchnerismo estaba trabajando la ley del Consejo de la Magistratura en el Senado, conmigo vinieron a hablar para ver si yo acompañaba el proyecto. Yo fui clara en el sentido de que en mi entendimiento jurídico, la Constitución es clara cuando dice que tiene que haber un juez de cada estamento. Entonces, yo sostengo que la Corte tiene que estar en el Consejo. Lo que también sostengo es que no puede bajo ningún punto de vista presidir, porque cuando vos tomás los antecedentes de la reforma del año 94, donde le sacan a la Corte ese semejante poder fundamentalmente de administración del dinero del Poder Judicial, después ahí había un conflicto muy grande. O sea, el conflicto estaba entre todo lo que era el Poder Judicial, era un conflicto interno del Poder Judicial, eran lo que eran las cortes de provincia, etcétera, con la Corte Suprema que mandaba, hacía y deshacía. Entonces, para resolver eso es que, y vos fíjate que Maqueda fue uno de los constitucionalistas que ideó, junto con los demás, el Consejo de la Magistratura.
es que se le dio al Consejo de la Magistratura la administración de los dineros del Poder Judicial. Ahora después negociaron, hicieron una ley en donde pusieron que el presidente de la Corte debe presidir el Consejo de la Magistratura. Pero eso lo hizo la política además, también. La política, y con unos consensos terribles, y que además el presidente de la Corte, que es el presidente del Consejo de la Magistratura, tiene que nombrar al administrador. ¿Me entendés? Los otros consejeros son de palo. El que nombra al administrador... Eso también lo permitió la política. Es totalmente, porque eso es lo que dice la ley. ¿Y entonces? ¿Me entendés? Entonces hay que hacer una nueva ley. Cuando se discutió eso, yo dije, la Corte tiene que estar. Bueno, el kirchnerismo se emperró en que la Corte no tiene que estar. ¿Y viste cómo es el kirchnerismo? Se ponen en una punta y parece que todos a marchar. ¿El mileísmo es igual que el kirchnerismo? Sí, no hay capacidad de negociación. Totalmente, sí. Pero si lo votaron para sacar al kirchnerismo. Mira, hay un problema serio con eso de votar para sacar a alguien. Cuando la ciudadanía va a votar, no va a votar para sacar a alguien, va a votar para que alguien lo represente en la administración de los bienes y de la vida de cada uno de nosotros. Vos no estás votando a alguien que se dedique a tirarle flea al otro en los ojos. No es eso lo que votás. Vos le estás dando tu vida y tus bienes a ese proyecto político para que te lo administre. Entonces, ¿qué tiene que hacer el que administra? ¿Dedicarse a sacar al contrincante? No, tiene que dedicarse a gobernar, generar los consensos que se necesitan en favor del pueblo. Tiene que administrar el bien común. Estos son todos conceptos que están perdidos en la política. Y así nos va. Están perdidos en la sociedad porque vivimos de una manera tan urgente y necesitamos respuestas tan urgentes que el análisis es simple. Todo lo demás, lo anterior fracasó. Bueno, vivamos este momento y tratamos de que ahora a este loco le vaya bien. No, yo no comparto. No, me parece que... Y te lo tiro como gimnasia, no es porque lo piense así, pero me parece que la gente está pensando eso. No, sí, hay una velocidad que no es la velocidad que teníamos antes, hay una velocidad, hay una forma de comunicación que no es la que teníamos antes. Es cierto que a los efectos de este capitalismo y esta política financiera universal, el sistema democrático, con todas sus consultas, con sus conciliábulos, con su necesidad de negociación, resulta mucho más lento. Eso te lo acepto, pero yo creo que la dirigencia política debe tener la capacidad de no correr al ritmo de la velocidad que le establecen los de afuera. Pero es que la si vos sociedad tenés, lo está vos tenés llevando que a la no, la sociedad no, perdona. De última pueden ser los periodistas desde los medios cuando dicen cosas que no son ciertas. No, perdóname. Yo en esa te la discuto porque pasan las discusiones domésticas, pasan los cumpleaños, pasa en cualquier reunión familiar, donde ya no creen que lo que vos le decís de la búsqueda de los consensos, que la búsqueda de un equilibrio sea necesario. No, eso no funciona, eso no existe, basta, los diputados son todos unos vagos, los senadores aumentan los sueldos, esto, lo otro, y no es por la prensa. Claro, es porque pero la gente... a ver, ¿qué significa dirigir o ser un dirigente? Mirar todo el día la televisión o estar con el teléfono mirando Twitter a ver qué dice un total ignoto, o tener claro cuál es el objetivo y caminar hacia el objetivo. Yo creo que el dirigente es el que conduce el proceso, no el que hace lo que el proceso le va diciendo. Y a veces vas a parecer odioso y a veces te van a querer. Pero si vos tenés claro lo que querés, si vos tenés claro la búsqueda del bien común, fundamentalmente, si no estás privilegiando tus propios intereses, a ver cómo me acomodo, cómo agarro para tener un ascenso social, ¿me entendés? Cómo acomodo a la parentela,
Cuando vos corres eso y tenés claro el objetivo que tiene la política, que es organizar la comunidad, la búsqueda esa de que todos más o menos estén bien, y bueno, vos tenés que caminar. Qué sé yo, a mí me enseñaron en algún momento que era con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza del dirigente. Y lo que yo veo es que el mundo actual camina con la cabeza del dirigente y el dirigente está todo el día metido con el celular teléfono y haciendo Twitter. Y bueno, y es increíble, ¿viste? Yo no puedo creer. Yo ejercí la función pública, no solamente fui diputada nacional, también fui ministra de Trabajo. Yo no puedo creer que estén tanto tiempo leyendo, retuiteando. No, yo no lo puedo creer. Yo no puedo creer que estén en la acción pública y tengan tiempo para cambiar la cara, sacarse la foto y postearla, ¿viste? No sé, yo no formo parte del mundo actual en ese sentido. ¿Estamos participando al fin del kirchnerismo? ¿La ruptura que está expresando Axel Kicillof llega a pensar eso y por ende una reconfiguración nuevamente del peronismo? A ver, yo creo que el fin del peronismo está vinculado a... ¿Del peronismo o del kirchnerismo? Del kirchnerismo, fundamentalmente del kirchnerismo, porque fue un peronismo totalmente deshilachado el kirchnerismo. Creo que tuvo que ver con el último proceso electoral, o sea, la sociedad volcándose a votar a un ignoto que no proponía nada, que solamente hablaba de la motosierra y en algunas cosas vulnerando los principios más elementales de nuestra sociedad occidental, y sin embargo la gente lo votó. Y yo creo que eso tiene que ver con lo que pasaba, con el hartazgo. Yo creo que él es el emergente de ese hartazgo, ¿no? Pero que sí. Kicillof se pelee con Cristina, ¿qué significa para el futuro? ¿Hay alguna perspectiva de que eso se quiebre? Que Kicillof se dio cuenta, vio la luz. Sabía que le iba a pasar lo mismo que Alberto. Es que es intolerable, escúchame, no puede ser que ella preside el Partido Justicialista, el hijo preside la provincia, pero ¿quiénes son? ¿Dónde está la corona sucesoria? Se lo dejaron hacer todo eso. Pero ¿no? bueno, pero es que vos lo dejás, pero llega un momento en que eso se termina pudriendo. Graciela, gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias por estos minutos. Siempre. Gracias a vos. Muy agradecido. Un instante, continuamos con Sentido Común. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados. En Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. En Tigre construimos educación. Durante el verano ampliamos y renovamos escuelas en todo el distrito. Más aulas, bibliotecas y espacios de aprendizaje para que cada estudiante tenga un mejor lugar para aprender. Porque invertir en educación es invertir en el futuro. Tigre es mi vida. Tigre, municipio. Ojos en Alerta es una herramienta de seguridad que conecta a los vecinos con el Centro de Operaciones Municipal para prevenir delitos en tiempo real. Ojos en Alerta viene a cambiar la seguridad en San Isidro. Vamos a vivir más tranquilos y lo vamos a lograr juntos. San Isidro Seguro. San Isidro Municipio.